Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. La verdad es que quiero darles la bienvenida y agradecer la presencia de todos ustedes en esta importante ocasión, donde nuevamente en nuestros ciclos de conferencias sobre temas relevantes, la Universidad Miguel de Cervantes se pone a disposición de lo que es el bien común, aportar al país y fundamentalmente también aportar desde lo que es vinculación con el medio, con la formación de nuestros estudiantes. Tenemos un número importante de personas que se han sumado a esta convocatoria que hemos hecho para poder contar con una conferencia importante sobre un tema tan relevante como es permisología y otros desafíos normativos para la inversión en Chile, que ha sido organizado gracias por nuestra universidad, gracias a la concurrencia de una especialísima invitada, una abogada que es precisamente experta en requisitos ambientales, gestión de permisos, fiscalización, normativas y modelos de prevención, y modelos de regulación del delito. Me refiero a Ana María Reyes Rocco, una académica y también una profesional de larga experiencia en el ámbito público y privado en el hacer en relación a estas materias y que están directamente al desarrollo económico y social de nuestro país. Este es un tema de enorme relevancia, por eso también saludo muy especialmente a todos nuestros estudiantes de la carrera de Derecho que están conectados hoy día con nosotros, porque lo que aquí podamos analizar y discutir dice directa relación con su propia formación académica y es parte justamente de aquellas tareas en las cuales nuestra directora de escuela también está muy preocupada de avanzar en materias como esta. Ana María, darte nuestra gratitud y además agradecer tu presencia hoy día, decirte que estos temas son de extraordinaria relevancia y para nosotros es un lujo contar con una persona de tu experiencia y de tu capacidad para poder abrirnos un poco más la mente en temas que son fundamentales para los desafíos actuales en Chile. Al menos 5 temas quisiera yo analizar en relación a la materia. Lo primero es la necesidad de agilizar la inversión de nuestro país. Uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro país justamente es aquello que se denomina permisología y que está siendo mirado con un exceso de verdad muy importante. Los procesos para obtener autorizaciones ambientales, sectoriales o municipales suelen ser largos y suelen ser tremendamente engorrosos, lo que retrasa la materialización de proyectos productivos y de infraestructura en Chile. Esta conferencia tuya nos va a aportar a ese debate que se genera hoy día fuertemente en el país acerca de cómo simplificar y modernizar estos trámites sin perder aquello que es clave, que son los estándares de seguridad y de sustentabilidad. Un segundo punto o tema es el equilibrio necesario entre desarrollo y medio ambiente. Sabemos bien, Chile busca mantener su atractivo, ¿no es cierto?, como un destino de inversión, pero también debe saber responder a crecientes exigencias en materia ambiental y social. Y precisamente la visión de expertos como Ana María nos puede ayudar a repensar un marco regulatorio que debemos perfeccionar como país, que promueva la inversión en energías limpias, minería sustentable, obras públicas, entre otros, y al mismo tiempo garantice la participación ciudadana y la protección del entorno natural. Un tercer punto dice relación con aquello que es tan clave y me van a entender claramente nuestros estudiantes de Derecho y los abogados que nos acompañan hoy día, que esperamos que se motiven más aún en lo que ya están mirando, la certidumbre jurídica. La seguridad regulatoria es clave para inversionistas locales y extranjeros, que duda cabe. Y un sistema de permisos que sea complejo o contradictorio, obviamente genera incertidumbres y costos adicionales. Esta conferencia, por tanto, es muy relevante porque discutir cómo lograr reglas claras, coherentes, estables, es algo fundamental para poder atraer justamente a inversionistas en sectores estratégicos y mantenerlos, como es el caso, miramos hoy día, litio, hidrógeno verde, infraestructura digital y muchos otros ámbitos. Un cuarto tema que esperamos que en este breve momento, pero podamos al menos abordarlo, ¿no es cierto, Ana María? Es la prevención de los conflictos y de los delitos. El hecho de que nuestra expositora
también trabaja en modelos de prevención del delito en autos públicos y privados, conecta con ese otro desafío: evitar la corrupción, evitar las malas prácticas y los conflictos socioambientales en la tramitación de permisos. Esto es esencial para fortalecer la confianza pública en estos procesos, y está directamente ligado con aquellos ámbitos en los cuales nuestra universidad no va a cejar nunca, que es la ética y la mirada de país, la búsqueda del bien común. Y finalmente, el tema del impacto para la competitividad del país, que trasciende justamente a todo lo que hemos planteado y que dice relación con que podamos buscar un debate que sea más amplio, y yo siento que esta conferencia también se alinea con este elemento central. ¿Cómo puede nuestro país mejorar su competitividad internacional? ¿Cómo puede resolver esto la permisiología y modernizar la normativa en un paso necesario para que proyectos claves se puedan concretar de manera más rápida y con mayor legitimidad social? En resumen, esta conferencia es muy importante. Estoy muy contenta y muy agradecida de contar con esta extraordinaria profesional, porque va a abordar un nudo crítico del desarrollo chileno: cómo equilibrar inversión, protección ambiental, participación social y simplificación normativa. Su discusión, no cabe duda, puede influir en reformas legales y en administrativas que impacten, ¿no es cierto?, directamente a esa reactivación económica y a esa transición sostenible del país, pero fundamentalmente impactará también en nuestros estudiantes que día a día reciben este sello que queremos imprimir: una universidad no tradicional, una universidad que alberga en sus aulas a muchos estudiantes que trabajan a la vez, que tienen un juicio crítico de lo que es la vida y el mundo y cómo ellos pueden aportar una vez que reciben su formación académica y profesional, con una mirada integral, una mirada humanista, una mirada responsable y un aporte al bien común. Ana María, yo sé que también compartimos esa visión de la vida y el mundo, y por tanto, tremendamente contentos de tenerte en esta ocasión, y esperar, por cierto, que luego de esta conferencia podamos seguir articulando distintas iniciativas en beneficio de Chile, gracias a lo que aborden y aprendan y discutan y desarrollen nuestros estudiantes de la Universidad Miguel de Cervantes. Con esto damos por inaugurado el inicio de esta conferencia y esperamos mucha participación de todos ustedes, opiniones, consultas, para ver cómo continuamos en este camino tan importante para todos. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo, bueno, parto agradeciendo también la oportunidad. Creo que efectivamente este es un tema que está absolutamente en boga, en la palestra. De hecho, sin más, la fecha ha sido absolutamente oportuna porque estamos a días, efectivamente, de que este proyecto de ley de permisos se publique, se publique en el diario oficial. Ya efectivamente, como les voy a comentar, ya estamos prácticamente a puertas de que esto así sea, porque ya fue tomado razón por la Contraloría. Así que, sin más, voy a compartir la presentación y paso para que podamos presentar algunos temas y luego los podamos discutir. Lo vemos Buenísimo, perfecto. muchas gracias. Ok, entonces, vamos entonces adelante con la presentación. A ver, esto está... Ahí sí. Bueno, quizás la oportunidad es un poco difícil, digamos, a través de este mecanismo, un poco online, em, escuchar, digamos, y ver efectivamente qué es lo que se piensa, o qué es lo que piensan ustedes hoy en día. Pero se los quiero dejar de todas maneras como una pregunta para que la podamos quizás al final de esta presentación y luego, además de lo que vamos a ir viendo, y que ya empiecen ustedes a pensar qué significa para ustedes cuando escuchan o cuando quizás les ha tocado o les pudiera tocar ver el concepto de permiso, ¿ya? Cómo lo asimilan, em, qué han podido conocer en lo que ustedes han estudiado o en lo que quizás han visto, ¿ya? Y si conocen efectivamente algún permiso ambiental que,
digamos que exista en nuestro país, ¿ya? Normalmente uno escucha las noticias y habla y escucha, por ejemplo, que los proyectos se evalúan ambientalmente y se hablan de conceptos como la RCA o se hablan de conceptos como, por ejemplo, los permisos sanitarios. Entonces, es interesante que podamos ver efectivamente cuál es cómo lo asocian ustedes, qué ven ustedes respecto de este concepto, ¿ya? Así que lo vamos a ir dejando esta pregunta quizás anticipadamente, pero ya pensando en algún foco de conversación respecto de esto y que además probablemente con lo que vayamos viendo les va a dejar un poco más clara alguna idea de respuesta. ¿Mm? Bueno, como podrán ver, efectivamente este no es un terreno fácil, ¿ya? La permisología, como bien lo adelantaba la rectora y también el profesor, es un tema que está absolutamente candente, es un tema que nos duele a todos y en todas las actividades comerciales, industriales, de todo ámbito. Y desde la posibilidad de tener un negocio, incluso como un jardín infantil, por ejemplo, hasta una gran industria. La gama de actividades comerciales, industriales, está sujeta en alguna de en alguna parte de su desarrollo, de su implementación, de algunas actividades que son necesarias de contar con permisos. Vamos a ver efectivamente que dentro de lo que son los permisos, en general existe una gran gama. Nosotros hoy día quizás nos vamos a enfocar un poco más en los permisos ambientales, pero dentro incluso de los permisos ambientales vamos a ver que hay permisos que son sectoriales, permisos que son puramente ambientales, ¿ya? Vamos a tratar de aprovechar este espacio, digamos, para enfocarnos un poquito en algunas de esas temáticas, ¿ya? Pero es un tema que está está totalmente en discusión. Es una preocupación, además, efectivamente, por la demora que tienen en general la gestión y la obtención de los permisos para la ejecución de muchos proyectos, ¿ya? Entonces, es importante que sepamos que estamos hablando de una temática que está absolutamente de necesaria discusión en nuestro país hoy en día, ¿ya? ¿Y por qué? Veamos un caso muy concreto. Si nosotros, por ejemplo, analizamos la ruta crítica de un proyecto minero, que esto podría ser en realidad cualquier tipo de proyecto, pero tomemos un proyecto minero, ustedes saben que hasta el día de hoy, en promedio, la tramitación ambiental de un proyecto es de aproximadamente 47 meses. Eso en promedio, ¿ya? Estamos hablando de lo que es en tiempo normativo, lo que establece la norma, es decir, desde que se ingresa, hay un plazo de 60 días, 120 días, em, y esos son los plazos jurídicos, por llamarlos de alguna forma, pero cuando nos vamos al mundo de la realidad, miren la diferencia abismante que se nos genera. Estamos hablando de que pasamos de un plazo legal de 47 meses, es decir, un tiempo que uno puede decir razonable, casi 2 años, a un plazo de 129, 130 meses. Es decir, son plazos que son absolutamente inmanejables para algunos proyectos. ¿Ya? Esto hace justamente que se caigan inversiones, esto va en contra absolutamente de la certidumbre que nosotros necesitamos para poder ejecutar actividades en nuestro país, para que venga la inversión extranjera a nuestro país. Esto atenta absolutamente contra la certeza jurídica y la certeza en el fondo económica para la ejecución de estos proyectos. Porque además, independiente de este proceso de gestión y obtención de los permisos necesarios para la ejecución de un proyecto, después además a esto se le tiene que sumar toda las posibilidades de judicialización de estos permisos, que como sabemos hoy en día, la participación ciudadana que ha ido creciendo en nuestro país
pone cada vez más en tela de juicio la certidumbre de los proyectos porque están permanentemente siendo cuestionados a distinto nivel. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso que vemos acá, tenemos una concesión minera que en general tiene un plazo más o menos establecido y cierto, pero después ya empieza como a ampliarse este abanico y un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental que tiene un plazo establecido empieza a duplicarse o triplicarse respecto del plazo de su tramitación y gestión. Y lo mismo pasa con algunos permisos donde uno ya puede mirar cómo hay plazos que son, por ejemplo, de la Dirección General de Aguas, que claramente triplican respecto del tiempo que consideran para su obtención, ¿ya? Esto es un ejemplo y es lo que nos pone en contexto de la necesidad que motiva la discusión o que motivó finalmente la discusión de este proyecto de ley, que es el de tramitación de autorizaciones ambientales. Acá tenemos un acercamiento un poquito mayor, ¿ya? Y acá, por ejemplo, vemos efectivamente, incluso que esto es solamente, insisto, para contextualizar, cómo, cómo pasamos desde los días que son los días de evaluación propiamente tal, a los días también de suspensión. Denme un segundo. Vamos. Ya, entonces tenemos lo que son los días de tramitación de un proyecto, pero fíjense que además de muchos días de suspensión entre medio. ¿Por qué? Porque al titular le van presentando observaciones, le van pidiendo antecedentes adicionales, el titular tiene que volver muchas veces a rehacer líneas de base, tiene que volver a analizar para poder responder a las consultas que se hagan por parte de las autoridades. Ya, entonces, esto es bastante importante, sin incluso sumar, como les decía, los plazos asociados a potenciales reclamaciones que se puedan generar. Acá podemos ver efectivamente lo que son los permisos críticos, ya los permisos críticos en distinto ámbito, por ejemplo, los permisos asociados a servidumbres, los permisos de concesiones marítimas, los permisos para temas arqueológicos, ya los permisos de bosque de corta de bosque nativo, por ejemplo, lo mismo, la misma RCA que veíamos antes, son procesos que tienen plazo que son muy extensos y que por supuesto nos dificultan y nos complejizan la gestión y la obtención de nuestros permisos. Entonces, pero ¿en qué nos encontramos hoy en día? Nos encontramos con que efectivamente se genera esta reforma al sistema de permisos sectoriales y que ya lo tenemos hoy día a punto de convertirse en ley. Efectivamente, y esto está absolutamente reciente, o sea, si esta presentación hubiese sido ayer, probablemente esto no lo hubiésemos podido comentar. Este proyecto de ley ya fue tomado de razón por la Contraloría y ha sido remitido al diario oficial para que se publique y se estima que la publicación va a ser este lunes 29 de septiembre. Es decir, son los primeros en estar discutiendo ya con el prácticamente contexto legal ya eh, a puertas de estar publicado. De hecho, ahí ya tenemos la portada de nuestro diario oficial del lunes 29 de septiembre, donde va a estar esta ley que ya tenemos hasta el número, que es la ley 21.770, conocida como la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. ¿Ya? Esta va a ser la portada de nuestro diario oficial del día lunes, para que junto con el cafecito de la mañana partamos ahí conociendo ya el texto definitivo de esta nueva ley. Un poquito de historia, muy, muy breve, y es que este proyecto además es un proyecto que ustedes que también conocen el mundo y los tiempos que toma la tramitación legislativa, podrán ver efectivamente que fue un proceso de tramitación bastante acelerada. Es decir, esto inició el 10 de enero del 2024, ingresa al Congreso, tiene una tramitación bastante rápida, primer trámite, segundo trámite, y ya después del segundo trámite, esto ya sale, es aprobado
y sí, lo que sí sucede es que hay alguna discusión respecto a la legalidad de algunos artículos, por tanto se pide que vaya al Tribunal Constitucional para la validación de algunos artículos específicos. El Tribunal Constitucional finalmente no acoge esta solicitud y el proyecto se aprueba completamente y es pasado a toma de razón por parte de la Contraloría, la cual ya ahora el 24 de septiembre ya nos dio luz verde respecto de este proyecto y por tanto este proyecto ya fue enviado a el Diario Oficial, como les decía antes, para su publicación. Es decir, es un proyecto que tuvo una tramitación bastante rápida para la normalidad de nuestros proyectos de ley. Ahora, concentrémonos en lo que más nos interesa. Veamos cuáles son los principales contenidos de esta ley y que son los que vamos a ver cómo se concretan más adelante, ¿ya? Lo primero que podemos decir es que acá se va a crear bueno, tenemos un cambio en la institucionalidad, ¿ya? Y es que se crea una oficina de autorizaciones sectoriales. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta nueva institucionalidad? Es que se cumplan las normas de tramitación, ¿ya? Porque como vamos a ver, acá se establecen algunos ajustes respecto de las tramitaciones sectoriales que tienen los permisos. No estamos hablando de creación de nuevos permisos, estamos hablando simplemente de la intención de agilizar los permisos ya existentes en todas las reparticiones que están vinculadas con esta materia. Ya, por tanto, la implementación no va a ser fácil. Viene un periodo bastante intenso, que lo vamos a comentar también, de creación de muchos reglamentos para la implementación, pero ya hay algunas cosas que vamos a empezar a ver bastante rápido, ¿ya? Entonces tenemos la creación de esta oficina que espera justamente dar la celeridad a la implementación del proyecto completamente. Y tenemos una de las figuras que esperamos con muchas ansias para todos los que trabajamos en esta materia y que esperamos ver cómo se concreta y cómo se empieza a ejecutar, es la utilización de las denominadas técnicas habilitantes alternativas y que tienen por objeto directo incidir en la agilización de la tramitación de los permisos. ¿Por qué? Porque efectivamente se va a hacer un análisis para determinar que hay ciertos permisos que pueden efectivamente ser reemplazados por todo el proceso tradicional de obtención a través de un aviso o una declaración jurada que se presenta a la autoridad sectorial respectiva y la autoridad sectorial respectiva lo valida de forma simple y rápida. Ahora, esto queda sujeto obviamente a un control ex post, el que va a quedar muy sujeto a fiscalizaciones por parte de la autoridad y que incluso podría llevar a una figura penal en el caso que haya alguna falsedad respecto de la información presentada en la tramitación de este permiso. ¿Ya? Por tanto, acá tenemos una figura muy interesante que viene definitivamente a quebrar la forma y busca directamente agilizar los tiempos de tramitación de los permisos. También, por supuesto, esto va a ir de la mano con normas mínimas de tramitación, es decir, justamente evitar lo que muestra la imagen, ¿no es cierto? Evitar esta papelería infinita, digamos, de solicitudes y de gestión y de pedir más antecedentes y más antecedentes. Entonces, acá vamos a tener en el fondo un conjunto de reglas comunes a los permisos, formularios, procesos de validación de admisibilidad, todos los informes entre los servicios y también algo que para nosotros como abogados es muy relevante es la efectividad del silencio administrativo. Efectivamente, que si bien, ojo, es una figura que existe hoy en día para la gestión de algunos permisos, era muy compleja de poder aplicar porque para que se hiciera efectiva, yo tenía que ir al servicio a pedirle que declarara que en el fondo se había pasado el plazo. Y eso, por supuesto, nadie se podía atrever a hacerlo porque claramente iba a significar que el servicio después no nos quisiera mucho. Entonces, era muy complejo poder llegar a ejecutar la figura del silencio, pero ahora va a ser todo procedimental, todo va a ir cayendo por la plataforma, por tanto, no vamos a tener que ir a pedirle a la autoridad que lo declare.
¿ok? Entonces esto va a ser muy, esperamos que tenga efectivamente una concreción y uno de los elementos muy positivos de que pasado el plazo, los plazos que se determinen, se va a hacer efectivo este silencio administrativo, ¿ya? Una de los elementos, de las herramientas que debiera comenzar a verse implementada prácticamente desde el mismo día lunes es la tramitación paralela de autorizaciones, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que había muchos permisos que tenían que ser tramitados uno pos otro, o sea, uno después de otro. Es decir, tenía que tener primero, qué sé yo, el IFC, el informe favorable de preconstrucción, para después tener un permiso de edificación, para después, entonces, ahora está la opción respecto de algunos permisos de que se puedan tramitar en forma paralela. ¿Ya? Hay muchos permisos, por ejemplo, que yo tenía que tener la RCA para poder tramitarlos, ¿ya? Entonces, también ahí vamos a ver cuáles van a ser definitivamente estos permisos que nos van a dar esta posibilidad de poder tramitarse en forma paralela, lo que definitivamente va a afectar positivamente en la tramitación, la agilización de los plazos. Ya es decir, un proyecto que pudiese requerir 2 años, quizás dentro de un año podría estar ya con sus permisos, producto justamente de esta tramitación paralela de permisos. Bueno, y por supuesto, la clave va a estar en la correcta implementación, en el correcto funcionamiento de esta plataforma, que es la plataforma Super. Super.cl, ustedes ya, esta plataforma es una plataforma que ya existe, pero que lo que hace hoy en día es, si bien es como una ventanilla única, lo que hace es que te direcciona a los distintos servicios. Hoy día, y es como un repositorio fundamentalmente, esto se va a modificar, se va a actualizar y va a implicar efectivamente un concepto de ventanilla única, como les decía antes, sumado a que van a haber normas comunes de gestión para muchos permisos, ¿ya? Em, Esto yo creo que va a ser fundamental y todo va a ir a través de esta plataforma. Es decir, la misma plataforma nos va a indicar en el fondo el silencio administrativo, nos va a implicar los plazos, nos va a implicar si necesitamos antecedentes adicionales. Todo va a estar sujeto y coordinado a través de esta plataforma súper. Otro de los elementos relevantes y de mucho interés que vienen de la mano con esta ya ley, ya prácticamente es nuestra ley, es la tramitación acelerada para iniciativas de inversión. Efectivamente se va a va a existir la posibilidad de que se puedan reducir al 50% del plazo de tramitación algunos permisos de inversión. También acá vamos a tener que ver efectivamente que va a haber un reglamento que va a determinar cuál va a ser este proceso para que se postulen los permisos y se postulen los proyectos, perdón, y si se obtiene esta categoría, esta calificación, todos los permisos de tramitación, todos los plazos de tramitación se reducen en un 50%, cosa también absolutamente relevante, ¿ya? Y para que esto opere, se han implementado de alguna forma, mecanismos que son muy necesarios y que tiene que ver con, los voy a plantear al revés de lo que está en la PPT, pero que son incentivos al cumplimiento, es decir, efectivamente, como ya sabemos, muchos de los que estamos vinculados al sector público, existen los PMG, es decir, estos incentivos para los funcionarios que son trimestrales, donde también se va a incorporar como un PMG la obtención también, digamos, de algún recurso, algún ingreso adicional trimestral, producto del cumplimiento en el desempeño de los tiempos y en los procesos que están sujetos a la gestión de permisos sectoriales. Y bueno, por otro lado, también, así como tenemos este pro, también obviamente hay un contra que tiene que ver, y que también por supuesto es una motivación, y es evitar en el fondo una sanción. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a mostrar, a ver que hay retrasos en la tramitación de los permisos que están absolutamente siendo de responsabilidad del sector público, de los funcionarios del servicio en el fondo, los jefes superiores de los servicios en el fondo van a ser sancionados. Por tanto, aquí hay una motivación desde la cabeza del servicio
para que se entreguen los recursos, porque muchas veces también depende de la capacitación, depende de la cantidad de profesionales que haya. eh, Imagínense probablemente lo que tiene que haber pasado hace ya muchos años atrás, pero yo lo pongo como ejemplo porque cuando ingresó a Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto de Hidroaicén, que era un sendo proyecto en una región bastante pequeña administrativamente hablando, que es la región de Aysén, donde había un funcionario para evaluar el proyecto. Entonces imagínense un tremendo proyecto y que además después llegaron 4.000 observaciones. Entonces ese pobre funcionario claramente no da abasto. Entonces acá tiene que ver no solo con la voluntad, tiene que ver con la capacitación, con la cantidad de recursos que tenga el Estado para poder responder adecuadamente a estas nuevas exigencias. Yo personalmente creo que ese es uno de los grandes desafíos que tiene el Estado en la implementación de este proyecto. ¿Ya? Porque en general, cada vez que se crean nuevas iniciativas, es un tema donde en general la autoridad se queda un poco corta. ¿Ya? Entonces, espero personalmente que en esta oportunidad ese no sea un elemento que nos permite que vaya en contra de la correcta implementación de esta ley. ¿Ya? Porque tiene muchos aspectos positivos, como estamos viendo, y efectivamente se visibilizan muy buenas posibilidades. Pero lo clave va a estar justamente en que se cuenten con los recursos necesarios para que así sea. ¿Ya? Junto con eso, con esos elementos que ya mencionamos también, hay otros elementos que tienen que ver con la posibilidad de optar a un régimen de estabilidad regulatoria. ¿Qué sucede? Recordemos que, por ejemplo, cuando yo presento un proyecto, ese proyecto puede tener cambios y que es muy natural que un proyecto tenga cambios en el tiempo, ¿ya? Necesito una bodega más grande para los residuos, necesito cambiar a lo mejor la utilización sanitaria de los baños, de los estanques de sustancias químicas en general, lo que pueda hacer en el fondo, ¿ya? Y eso obviamente implica un proceso y una modificación y ajustes. Entonces, lo que se establece, o también puede ser que puede ocurrir haber un cambio normativo que te establece nuevas exigencias. Entonces, lo que acá se establece es la posibilidad de fijar un régimen de estabilidad regulatoria. Es decir, que el proyecto queda sujeta a una estabilidad que te permite, en el fondo, poder asegurar que aunque hay un cambio normativo con nuevas exigencias, tu proyecto ya quedó por un tiempo específico sujeto a la normativa bajo la cual se aprobó o bajo la cual comenzó su vigencia. ¿Ok? Eso es bastante relevante sobre todo va muy de la mano de la estabilidad económica en el fondo, y asegurar la inversión, ¿ya? Lo mismo tiene que ver con, perdón, ahí sí, lo mismo tiene que ver justamente con el tema de CIA, del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, porque como les comentaba anteriormente, también sucede que en general aquí habían dos elementos que eran un poco que atentaban contra la rapidez y la gestión de los permisos. Uno tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que yo tengo que tener mi RCA y después recién de que obtengo mi RCA puedo ir a gestionar los permisos. Acá se establece la posibilidad de que yo pueda comenzar a gestionarlos en forma previa. ¿Ya? Ahora, eso no obsta, de todas maneras, que yo tenga que tener la RCA y que se validan con la RCA y una vez que esta se obtiene. Pero el proceso de tramitación me hace ganar un tiempo muy, muy relevante. Insisto, no es lo mismo que yo tenga mi RCA y que después con la RCA en la mano vaya a la Seremía de Salud o vaya al SAG a gestionar o a CONAF a gestionar los permisos si es que los puedo gestionar en forma anticipada. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Consejo de Monumentos Nacionales, son permisos, son tiempos absolutamente valiosos en la gestión y la concreción de un proyecto. Así que, por tanto, esta figura es muy, muy relevante para la concreción y la gestión y, en el fondo, la ejecución correcta de esta nueva ley.
¿ya? Ahora, otra cosa relevante es que de alguna forma se fortalece un concepto que ya venía en la ley de base y que tiene que ver con el hecho de que cuando yo tramito un proyecto en el sistema de evaluación de impacto ambiental que está sujeto a una revisión y a una evaluación, ambiental de todo el proyecto, no puede el servicio después ponerme nuevas condiciones ambientales. Ya están todas en el fondo sancionadas a través de la evaluación del proyecto mismo. Por tanto, solo me podría hacer observaciones que no estén sujetas a temáticas ambientales, alguna cosa técnica, de los planos, planimetría, cosas mucho más específicas que no tengan que ver con lo ambiental. ¿Ya? Eso se refuerza a través de este proyecto. Rápidamente, para no quedarnos y dejarnos un tiempito para las preguntas en el fondo, pero como les decía, esto está programado para que pueda gestionarse e implementarse lo antes posible. Es decir, ya desde que se publique esta ley, antes de un mes ya tenemos que tener en el fondo la propuesta para la clasificación de estas autorizaciones sectoriales, que son las que van a tener esta posibilidad de tener esta tramitación a través de avisos o declaraciones juradas, ¿ya? Después tenemos que esto se va a proponer una propuesta, se van a resolver, entonces ya debiéramos en el fondo, dentro de los primeros 3 meses, tener em, eh, algún avance respecto de los permisos que van a tener esta clasificación en el fondo em, sectorial para poder avanzar con mayor rapidez. Y lo mismo respecto de todos los reglamentos posteriores. Si ustedes se fijan acá, bueno, hay varios plazos. Está lo que va a pasar 9 meses después, hasta el año después. Estos plazos, obviamente, en la experiencia sabemos que probablemente es muy, muy difícil que se pueda cumplir, pero hay una intención positiva de la autoridad de que esto así sea. Bueno, claramente además estamos en un año de elecciones, por tanto hay un interés adicional de que esto se concrete. em, y esperamos en el fondo aprovechar un poquito esa palanca para que así suceda. Así que esperamos que efectivamente, si se fijan ya, por lo menos la plataforma Super, antes del año, debería estar con su reglamentación y operativa, con todas las modificaciones que esto requiera. Al año también se ve por acá que debería estar la implementación del silencio, semiautomático el silencio. Eso es lo más esperado, creo yo, para todos los que trabajamos en la gestión de los permisos. Así que no, si quizás nos reunimos en un año más, vamos a ver cómo esto ha avanzado, cómo se ha concretizado y qué ha sido real de todo esto. Ya, pero es importante tener, creo yo, por lo menos la esperanza de que esto sí va a funcionar y por lo menos dentro de plazos razonables para que podamos ver los efectos de este proceso. Un gran desafío, así que en general esta ley viene a representar la modificación, yo creo que más relevante, como lo planteamos acá, de los últimos 20 años. Y si se fijan, moderniza, actualiza, agiliza o pretende agilizar más de 380 permisos. O sea, estamos hablando de un universo de permisología que es absolutamente inmenso. Esto va a afectar a 37 servicios públicos, es decir, por eso es el temor que se tiene a su vez de que esto no se demore más allá del tiempo que se requiere. Si la gestión de los reglamentos, ustedes también lo saben, los han visto quizás en otros casos, la gestión de reglamentos no es un proceso rápido, pero, insisto, hay harto trabajo acá ya avanzado, se espera que efectivamente esto se concretice lo más rápido posible. Se tienen que modificar también algunas leyes sectoriales, se tienen que modificar algunos reglamentos. Las modificaciones a la ley ya deberían venir, la mayoría con esta misma ley, entonces vamos a ver cómo se articula todo este proceso, ¿ya? Con esto se espera reducir, obviamente, todas estas trabas que hemos visto permanentemente en los proyectos de inversión. Debiéramos tener plazos claros, plazos específicos, concretos, definidos, determinados, ya que nos permitan que a través de esta ventanilla única, digital además, de tramitación, pueda efectivamente llegar a lo que se quiere, que es obtener una menos burocracia y que por supuesto se
se agilice la inversión en nuestro país, ¿ya? Sabemos que no es una solución definitiva y lo que les decía antes, acá es clave el fortalecimiento técnico y presupuestario de los servicios públicos. Sin eso, es muy difícil que esto llegue a buen puerto, ¿ya? Si por supuesto nos quedan dudas, ¿qué va a pasar con la judicialización de los procesos? Por supuesto que va a poder ser, porque imagínense un permiso que sale a través de un aviso o a través de una declaración jurada, sin duda la comunidad que potencialmente por alguna razón se sienta afectada va a llevar el proceso a un recurso o al tribunal ambiental. Vamos a ver, eso todavía tenemos viendo cómo se ejecuta, cómo se desarrolla. Esperemos en el fondo que tenga que todos estemos en el fondo muy disponibles para poder llevar adelante este proyecto, este proceso, eh, y que tenga los mejores resultados posibles. Ahora, esto no es lo único que está en el ruedo, digamos. Hay hartos temas en materias en temas ambientales, sobre todo que están en discusión hoy en día y que van a venir de alguna forma a fortalecer también toda esta estructura, como son, por ejemplo, el fortalecimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente, reformas al mismo sistema de evaluación de impacto ambiental, que hemos visto que, que- que ha ido un poco acotándose, pero que en el fondo igual deberíamos tener algunos cambios en este sentido. Y hay varias otras legislaciones que están en discusión y que a los que les interesa esta materia, esta línea, es súper importante que mantengan en el fondo los ojos bien abiertos respecto de lo que se viene en temas de patrimonio cultural, en temas de concesiones marítimas, en temas de eficiencia hídrica, cambio climático, en fin. Solo a modo de ejemplo, rápidamente contarles, por ejemplo, que respecto del PDL de fortalecimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente, acá justamente se quieren entregar nuevas herramientas para fortalecer el cumplimiento. ¿Ya? Sabemos que la superintendencia desde sus inicios en el 2012 ha avanzado mucho, pero todavía los procesos de fiscalización y sanción son muy largos y eso tampoco es bueno para la certeza de los proyectos. Ya, entonces ahí tenemos que trabajar bastante todavía, pero sin duda las posibilidades y los mecanismos de incentivo al cumplimiento, como por ejemplo las autodenuncias y los programas de cumplimiento, han generado muy buenos frutos en estos últimos años. Si uno se fija, por ejemplo, en las estadísticas y ve cuántos proyectos que de alguna forma estuvieron expuestos a una brecha, a un incumplimiento, pudieron superarlo a través de estos programas de cumplimiento y finalmente demostrar que estaban cumpliendo efectivamente con todas sus obligaciones. ¿Ya? Esto todavía está en el Senado en discusión. Y respecto de la reforma al CIA, también acá lo más relevante que uno podría mirar o que pudiera pasar tiene que ver con las consultas de pertinencia y su vinculación con la responsabilidad penal, porque efectivamente en la medida en que yo presente una consulta de pertinencia respecto de una modificación a mi proyecto, eso puede constituir una eximente de responsabilidad penal en el caso que la autoridad determine que yo hice una modificación sin ningún permiso, sin ninguna autorización. Es un aspecto bastante interesado, junto con el hecho también del término anticipado, que tiene que ver con que la facultad que tiene hoy día la autoridad de poder, cuando ve que el proyecto que está ingresado efectivamente le faltan muchos antecedentes para poder ser evaluado correctamente, le puede poner término anticipado, pero la autoridad tiene un plazo muy acotado. Ese plazo se amplía a través de este proyecto de ley. Entonces, eso también es un mecanismo interesante que vamos a ver cómo funciona. En patrimonio cultural, bueno, ustedes lo saben, la legislación de monumentos nacionales es muy antiquísima, no tanto como nuestro Código Civil, pero bueno, también tiene muchos, muchos años, entonces es una ley que necesita ser actualizada, que necesita ser modernizada, y por tanto en el fondo también va a ser relevante conocer cómo va avanzando este proyecto. Se amplía la definición de patrimonio cultural, se fortalece la protección del patrimonio. No hay proyecto en Chile que no se tope con algún vestigio o con algún elemento del ámbito patrimonial. Entonces, es súper relevante poder tener las herramientas necesarias para poder resguardar el patrimonio, pero también para,
para tener las herramientas que esto no perjudique ni le ponga trabas al desarrollo de los proyectos. Hay que tener una justa medida y un equilibrio en ese sentido. Y bueno, podríamos seguir hablando muchísimo porque esta es una temática que tiene muchos, muchos, muchos matices, por supuesto, y que hay muchas cosas más que pudiéramos contemplar. Pero bueno, por ahora vamos a llegar hasta acá. Vamos a dejar un espacio para ver si hay algunas consultas, algunas inquietudes. Voy a dejar de compartir. Bueno, antes que nada, saludar a mi colega Anita. Muchas gracias por tu brillante presentación, muy clara. Nacen las dudas razonables a los abogados y sobre todo a aquellos que nos dedicamos al derecho administrativo. Sin lugar a dudas, y usted lo explicó brillantemente, esta nueva ley de modernización va a reducir tiempo, los va a reducir. Pero no hay que perder de vista que eso no significa no rebajar los estándares regulatorios, o sea, se van a mantener estos estándares. Entonces, la verdad de las cosas, y haciendo mío su planteamiento, recobra mucha necesidad de tener presentes nuestros estudiantes, y así lo hago ver, en el contexto de que aquí aparece claramente la ley 19.880, la 21.80, o sea, estoy hablando acto de procedimiento administrativo, junto con la ley de tramitación digital para los órganos de administración del Estado, que van de la mano y que van a permitir, a mi juicio, conectar. Ya, porque de los 370 proyectos creo que hay 16 ministerios. O sea, hay que integrar todo esto y todavía no están los reglamentos, por un lado. Entonces, cuando uno está en aula y se habla de el silencio administrativo, usted lo dijo brillantemente, colega, es el susto que tienen, ¿no es cierto? Que como es el que acusa por no haber cumplido con el plazo. También me nace a mí la duda con todo esto y que lo vamos a tener que conversar en las aulas, ¿qué va a pasar con el Sistema Nacional de Inversiones? ¿Qué va a pasar con el Banco Integrado de Proyectos? O sea, como está todo unido, se va a tener que estructurar un todo, ¿ya? Y de ahí, si lo llevamos a la actualidad, ¿qué va a pasar con la publicidad, con el control y las capacitaciones? O sea, es un avance gigante en lo que es en los proyectos de inversión. Y en ese contexto, yo sigo sosteniendo que tenemos que unir fuerzas los estudiantes, mis distinguidos docentes, colegas y los abogados para unir fuerzas. ¿Para qué? Para que la norma que se va a aplicar en nuestro país a corto plazo sea productiva y no quede durmiendo, porque va a pasar lo que pasó con Dominga, porque me parece a Tal mí cual. que está en un proyecto de 12 años para concluir en lo mismo. ¿De qué estamos hablando? No procede. Entonces, yo la verdad las cosas que te agradezco enormemente en nombre de la escuela, la universidad, de la Escuela de Derecho, en especialmente por este brillante presentación y lo que me gustaría, yo al menos como docente, que no se pierda esta instancia de poder hacer un seguimiento, contar contigo en el futuro. ¿Para qué? Para profundizar temas tan técnicos y que se ven que escapan de la órbita de lo civil, del penal, familia. Esto es una cosa nueva y que el derecho administrativo en Chile tiene un peso y que no deja de ser la importancia y trascendencia que tiene, ¿ya? Entonces va muy de la mano y retomando las palabras que decía nuestra rectora, que no perseguimos otra cosa que nuestro bien común. Y para eso depende netamente de lo que podamos sembrar en nuestra casa de estudio. Te agradezco nuevamente, veo que estamos por buen camino e invito a mis queridos estudiantes y colegas para que sigamos participando activamente en este tipo de charlas que nos hacen crecer en el día a día. Gracias, Anita María. De nada, José, yo muy feliz de haber podido participar. Agradezco también la posibilidad de seguir participando. Me encanta la docencia, así que feliz, feliz de apoyarlos en este y en otras temáticas similares, digamos. Trabajo hace muchos, muchos, ya muchísimos años, por lo tanto tengo un conocimiento de la legislación ambiental muy aplicada y que es lo que me permite justamente poder ser un aporte, sobre todo para los estudiantes, y entregarles estos conocimientos. Así que muy feliz de participar y nos podemos Ana seguir María, encontrando en nuevas oportunidades. Alberto. sí, antes que te vaya, no puedo dejar de plantearte dos inquietudes que están ahí presentes de las personas Bien. que escucharon tu ponencia, ¿no? Por Eh, supuesto. Fabián Cruz, por ejemplo, te saluda y dice, y te pregunta, dice, respecto a otros países que son similares de objetivo de inversión, por ejemplo, Perú.
en nuestra región o países de la OCDE, ¿no es cierto?, en competitiva, esta Ya. modificación, se plantea él si es competitiva esta modificación, o es mejor o sigue siendo con plazos largos, lo que planteaba el profesor, ¿no? ¿Es atractivo para Chile un escenario como este? Esa es una pregunta. Claudio Fernández te da las gracias por la charla, por supuesto. Quisiera consultar, dice, su opinión en relación a las definiciones y vocaciones del territorio en Mm, instrumentos de planificación urbana y rural, cuya ausencia previa, en muchos casos, conspira en contra de la rapidez en la aprobación de proyectos que se plantean. Finalmente, ¿se puede acceder a su presentación? Le decimos que sí, el profesor la va a hacer llegar a los estudiantes y esta charla la estamos grabando y la vamos a publicar en nuestro canal también. Ingrid Quesada te manda muchos saludos y muchas gracias por la charla, dice, muy buena y actualizada. ¿Ah? Dice que trabaja en Corfo en un programa que se llama IFI, Atracción de Inversiones Chilenas o Extranjeras, así que le ha sido de mucha utilidad también. Y Perfecto. Rode Gutiérrez también te manda felicitaciones. Solo esos comentarios, no podía quedarme sin decírtelo y si No, puedes por supuesto. hacer alguna Sí, mira, consideración. sí, rápidamente, bueno, agradecer una vez más, efectivamente creo que estas instancias son absolutamente necesarias y bueno, creo que lo planteaba, no es una solución definitiva, ¿ya? Claramente tenemos que ver efectivamente cómo se concretizan, sobre todo la implementación de los reglamentos que son necesarios para eh, poder ejecutar esta ley, ¿ya? Ahora, comparado con otros países, nosotros estamos un poco adelantados en relación con algunos de nuestros pares en Latinoamérica, pero también nuestros procesos son un poco más complejos. Entonces, mm. estamos adelantados, pero somos un poco más complejos respecto de la tramitación de muchos permisos. Hay algunos otros países que tienen algunos mecanismos un poco más simplificados de tramitación y de obtención. Entonces, la idea, efectivamente, lo que se espera es que con esta ley nosotros en el fondo avancemos, sobre todo en dar certezas respecto de los plazos, porque cuando viene un inversionista extranjero y quiere ejecutar un proyecto en nuestro país, no tiene ni siquiera claro cuál es el tiempo que va a necesitar para poder obtener los permisos necesarios y de ahí a pensar en la construcción y después en la operación de ese proyecto, es algo que primero te asusta porque tú ves un plazo que es extremadamente largo y que además tiene una serie de aristas que no se pueden determinar con mucha certeza. Entonces, creemos que efectivamente este proyecto va a dar un impulso en ese sentido y por eso comparto que tenemos que todos poner los esfuerzos para que se llegue a esa concreción. Respecto del territorio, sí, efectivamente también hay algunos permisos que van a estar asociados al territorio. No está vinculado necesariamente con la planificación propiamente tal, pero sí con los permisos que están vinculados como el informe favorable para construcción, también algunos temas de edificación. Vamos a ver cómo eso se adecúa para que toda esta falta de planificación que nos afecta en muchos proyectos pueda también no generar una traba en la obtención de los permisos que están vinculados a esta matemática. Perfecto, bueno, me sumo entonces a las palabras del profesor José Roa, ¿no es cierto? Reiterarte el agradecimiento también al profesor por acompañarnos esta tarde, destinar parte de su tiempo también. Sabemos que está siempre todos los académicos recargados, sobre todo en periodos de prueba. Y a nuestros estudiantes y a la gente que participó también, darle las gracias. Sabemos que un día viernes en la tarde siempre es difícil dedicarle un tiempo a los temas interesantes, a los temas de país, pero así es. Así es que nosotros muy felices de poder seguir en esta línea, de llevar los temas, de instalar los temas que están siendo una realidad y que están moviendo el escenario, ¿no es cierto?, de lo que significa el desarrollo país. Así que como universidad cumplimos con esa misión y contentos de haber estado esta tarde junto a ustedes. Así que nos estamos viendo y agradeciendo nuevamente la participación de nuestros invitados. Hasta siempre. Muchas Hasta gracias a siempre. todos, que estén todos muy bien. Gracias, Adiós. muy amable. Chao, chao.